Hola, bienvenidos. Una semana más en este viaje que decidimos emprender juntos. Bueno, como dice el título allí, hoy vamos a hablar de la importancia de la fibra, qué tipos de fibras hay y qué beneficios tiene en nuestra salud. Pero antes, compartirles esta gráfica, este dibujo que tengo de hace tiempo y que habla sobre el tema de los cambios. Muchas veces estamos cuando queremos hacer un cambio en esta zona azul de confort. Esa es la zona donde yo sé cómo son las cosas, donde yo manejo ciertos hábitos y donde yo me siento tranquilo, porque no hay nada que cambie en el sentido de que me perturbe. Sin embargo, cuando vamos avanzando a esta zona de aprendizaje, cosa como que se empieza a complicar. Uno dice, ay, sí, pero es que, sí, pero, no, sí, sin embargo, hay muchos peros, muchas excusas, ¿no? Y después seguimos avanzando. Hay algunos que son atrevidos y dicen, yo voy a avanzar, y se van hacia la zona de pánico. ¿Por qué? Porque es como de caída libre. Uno dice, no sé qué va a pasar aquí, pero yo me atrevo y voy. Pero luego viene la zona mágica, que como hace este momento aquí, nos dice que volamos. Y es verdad. Miren, un ejemplo muy sencillo es cuando alguien quiere empezar a entrenar o a hacer ejercicio en general. Te dicen, sí, pero es que me da flojera, no me dan ganas, sí, pero es que yo no sé hacer los ejercicios bien, correctos, sí, pero es que yo no tengo tiempo, ¿no? Estas son más o menos las tres excusas habituales que se dan en cuanto al ejercicio. Pueden haber más. Sin embargo, eh, cuando uno tiene esas resistencias, yo lo que digo que es conveniente hacer es indagar más allá de esas resistencias. Ese pero, ¿qué te lleva? O sea, ¿qué realmente esconde detrás ese pero? Yo no, sí me gustaría entrenar, pero yo no sé hacer los ejercicios. Ujú. ¿Realmente es porque no sabes hacer los ejercicios? Esto se puede solucionar simplemente yendo a YouTube, viendo, poniendo los nombres y sale cómo hacer los ejercicios. ¿O es que realmente estás pendiente de lo que va a opinar extraños que no conoces en el gimnasio? Piensas que están todo el tiempo mirándote, te van a mirar la hora o las 2 horas o la hora y media que estés en el gimnasio y te van a juzgar. ¿Realmente esa es la resistencia? ¿O es realmente que tú no sabes hacer los ejercicios? ¿Entienden? Entonces, allí uno dice, ok, yo no sé hacer los ejercicios. Sin embargo, los puedo llegar a saber hacer. Sin embargo, puedo volverme, digamos, maestro, experto en hacer esos ejercicios porque yo los voy a mirar. Por ejemplo, en el mismo gimnasio puedes consultar en YouTube cómo se hace el ejercicio o los puedes ver en casa y decir, esta vez voy a ir a hacer solo 3 ejercicios, 3 series, 12 repeticiones cada uno. Hago mis 3 ejercicios bien hechos con la confianza de saber que los he mirado, cómo se hacen y no hay ningún problema. ¿Entienden? Entonces allí hay que ver realmente cuál es la resistencia. ¿Estoy pendiente de lo que otros dicen sobre mí al hacer ejercicio o es que realmente la razón era que yo no lo sabía hacer? ¿Mm? Piensen en eso. Y eso aplica para muchas cosas. Yo puse este ejemplo porque, bueno, estamos hablando de llevar una vida saludable y hacer ejercicio es parte de ella. ¿Qué es la fibra? Bueno, la fibra se puede definir de varias maneras. La imagen nos dice claramente qué es la fibra. Ustedes pueden ver allí tanto verduras, frutas, como cereales, semillas. La fibra básicamente es de origen vegetal, es un tipo de carbohidrato. Entonces, las semillas que nosotros normalmente asociamos con grasa, y realmente lo es porque la mayor cantidad de macronutrientes que lleva una semilla o los frutos secos son grasa. Sin embargo, también tienen fibra, por lo tanto tienen algo de carbohidratos. En general los alimentos no suelen ser solo proteína, a menos que sea, por ejemplo, la proteína animal. Pollo, carne, incluso la carne tiene grasa, el pollo tiene grasa, pero si se las quitamos serían básicamente proteína. El resto de alimentos casi siempre vienen mezclados. O bueno, las verduras también son más carbohidratos, básicamente.
La fibra es una estructura que actúa en nuestro sistema digestivo y va a prevenir patologías intestinales. Por eso decimos que es la parte no digerible que ingerimos con los alimentos, es decir, vienen juntas y va a ser devuelta al exterior a través de las heces. Es decir, la fibra va a entrar por el principio de nuestro sistema digestivo y va a salir por el final. Así mismo es. Según el tipo de solubilidad que tenga en el agua, es decir, si es soluble o no, la fibra se va a clasificar en fibra soluble o no fermentable, es la que llamamos fibrosa. Sobre todo, creo, a lo mejor han escuchado hablar de vegetales fibrosos, pues es este tipo de fibra no soluble. Y luego está la fibra soluble o fermentable, que es aquella que forma gel. Nosotros podríamos decir que la fibra realmente no puede ser degradada por nuestro sistema digestivo. Es decir, nosotros no tenemos enzimas para poder degradar. Degradar quiere decir volver en moléculas muy, muy pequeñas a la fibra. Pero lo que sí podemos hacer es que sea, uy, que sí sea degradada en parte de nuestro sistema digestivo. Por eso puse este dibujo aquí, porque una parte de nuestro sistema digestivo son las bacterias. Son ellas las que hacen el trabajo con la fibra. Es decir, nuestra pared intestinal no puede, nuestras células intestinales, los enterocitos, no pueden degradar la fibra. Y tampoco liberan una enzima para degradarla. Pero las bacterias sí lo hacen y ya vamos a ver cómo. Uy, a ver, aquí, perdón. Ok, efectos de la fibra no soluble. Es este laxante, ¿sí? Eso no tiene como mucha explicación, pero bueno, lo que quiero decir es que va a modificar el volumen y la consistencia de nuestras heces, facilitando que se muevan a lo largo del intestino. No es bueno tener diarrea, que son heces líquidas, no es bueno tener estreñimiento porque quiere decir que tenemos las heces endurecidas y no salen. Entonces, la fibra no soluble lo que hace es precisamente que haya un equilibrio y se mueva la, las heces. De hecho, creo que el movimiento se llama peristaltismo, si no me equivoco, que es mover, empujar las heces a través del intestino para que salga. Eso es lo que hace la fibra. Por otro lado, tiene un efecto protector y esto es súper importante. La fibra no soluble lo que hace es envolver, digamos, sustancias tóxicas y o cancerígenas para que no estén en contacto con la pared intestinal y no penetren hacia nuestro cuerpo. ¿Ok? Porque nosotros cuando comemos, hacemos toda la digestión, el paso final es llegar a los intestinos y de allí se va a terminar, allí hay mucha absorción de nutrientes, hay incluso fabricación de vitaminas, absorción de minerales, todo esto. Y si se absorben sustancias tóxicas, pasan a lo que sería nuestra sangre y pasarían a nuestro sistema y eso no lo queremos. Entonces, la fibra no soluble lo que hace es eso. Imagínense que este es el tubo, así, de la pared intestinal y la fibra lo que hace es envolver esas sustancias para que al pasar no entren en contacto con la pared intestinal. Espero que se haya entendido. A ver, ahora la fibra soluble. Por un lado, regula el ritmo intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Antes hablamos de motilidad, o sea, de movimiento, ¿verdad? Pues da igual volumen y lubricación, le da, digamos, una cierta acuosidad, pero la necesaria, para que no sea diarrea, pero tampoco para que esté dura la materia fecal. Entonces, si la fibra no soluble daba ese movimiento de peristaltismo, que era empujar, la fibra soluble lo que hace es como si esta es la pared intestinal, empujar. Ella aprieta, ayuda a apretar esto para que empuje hacia afuera. Es saciante, obviamente, ya se hincha desde el estómago y eso hace que incluso se enlentezca el vaciado gástrico y por ende nos sintamos más saciados durante más tiempo. Regula la absorción de ciertos nutrientes y esto es súper, súper importante. Por un lado,
favorece la excreción del colesterol. Es decir, para nosotros mantener un nivel equilibrado de colesterol en nuestro cuerpo, necesitamos que el exceso pues se vaya, ¿no? Y la fibra lo que hace es envolver, digamos, como en una especie de burbuja protectora al colesterol y lo elimina. Y también esto hace que el índice glucémico de los alimentos baje. Por ende, reduce también la absorción de carbohidratos y de hecho mantiene los niveles de glucosa y de insulina bastante estables. Hay estudios que dicen que una dieta baja en fibra, es decir, pobre en verduras, pobre en frutas, pobre en frutos secos, legumbres, ya iremos viendo cuáles son las fuentes de fibra, hace que haya una ingesta calórica un 8% superior. Es decir, que absorbemos más calorías por la falta de fibra. Y luego tiene este efecto prebiótico, y aquí vuelvo a insistir con los bichitos de los intestinos, y es porque favorece que se desarrolle lo que se llamaría microbiota o lo que llamábamos antes flora bacteriana, la flora intestinal también se le llama. Estos bichitos lo que hacen es, digamos que de una manera muy sencilla, comer la fibra y producen unos ácidos grasos y unos gases. Por eso hay mucha fibra que nos produce gases, porque de hecho, si nos produce gases, la fibra está haciendo su trabajo, porque las bacterias están comiéndose la fibra, generando unos ácidos que se llaman acetato, butirato y propionato, si no me equivoco. Y ellos se utilizan como fuente de energía, es decir, muchas veces hablamos de los carbohidratos y de las grasas como fuente de energía. Pues estos ácidos grasos es curioso porque vienen de los carbohidratos, porque la fibra está mayormente en los carbohidratos, lo dijimos, y forman ácidos grasos, ¿ok? Que son utilizados como energía. También ayuda a disminuir la producción de glucosa en el hígado, que es importante que no haya un exceso de glucosa en sangre, que nos da lo que yo llamo un rush, o sea, una subida, estamos bien, y después una hipoglucemia, y entonces nos sentimos con más hambre, o nos da incluso mareos y todo eso. Y también ayudan a estos animalitos con la fibra, con el efecto probiótico y el trabajo que hacen los animalitos, digamos así, ayuda a que se disminuya el desarrollo de flora putrefactiva, es decir, que se quede material, por ejemplo, fecal, antinutrientes en nuestro intestino y eso se vaya pudriendo allí. Y también que ayuda a eliminar compuestos tóxicos. A ver. La fibra, súper importante, que está presente en casi todas las cosas. Hay muchas fibras, quiero decir. Bueno, quizás han escuchado las pectinas, estas son bastante conocidas porque se utilizan para hacer mermeladas, por ejemplo, hay pectina en la manzana, en la pera y en algunos vegetales y en algunas otras frutas como las ciruelas o ¿cómo se llama esto? Las grosellas. Es que para mí no es normal tantas bayas, pero bueno. Luego tenemos la inulina y los fructooligosacáridos, que como dice allí son prebióticos. Ellos son básicamente alimentos para nuestras bacterias. Esto está en los espárragos, por ejemplo, la inulina. Quizás la han visto en algún producto, por ejemplo, si compran algo y dice que está rico en fibra o dicen los ingredientes inulina. Si dice que viene inulina y explica entre paréntesis de dónde viene y viene de un vegetal, es natural. Pero si no lo especifica, entonces es procesada, no es una inulina, una fibra natural. ¿Ok? Pero en la naturaleza se encuentra en los espárragos, básicamente en la chicoria, también en un tubérculo que se llama tupinambo o alcachofa de Jerusalén, en las cebollas, en los puerros, en el ajo también. Luego están las hemicelulosas. Está mal escrito aquí. Hemicelulosas, no sé por qué está mal escrito. Básicamente los beta-glucanos. Los beta-glucanos, no sé si lo han escuchado, son unos antioxidantes. Se encuentran en la avena, en la cebada, también en ciertos hongos como el shiitake, el reishi, el maitake, que estos hongos son llamados adaptógenos porque
Adaptógeno quiere decir que modula el sistema inmune. Eh, Reduce el daño oxidativo. El daño oxidativo lo que hace es que envejezcamos, perdón. Con lo cual es un anti-aging o un anti-envejecimiento, los betaglucanos. No, puedes tomarlo como suplemento, pero yo recomendaría, por ejemplo, que incluyeras avena o cebada, básicamente, y algunos de estos hongos. Luego tenemos el glucomanano, que su función principal es retener agua y por eso se hincha en el estómago y es saciante. Quizás en los 90 estuvo de moda a un producto que se llamaba Chitosan, o quizás por ahí todavía existe. Está hecho a base de glucomanano. Esto es fibra dietética, básicamente extraída de los konjac, que son otro tipo de hongos. Quizás han visto esos espaguetis de konjac, ¿verdad? O shiitake también los hay. Son acalóricos, no tienen calorías porque es fibra. Lo que estás comiendo es básicamente fibra. Con lo cual, si incluso quieres añadir un poco más de fibra, podrías comer ese tipo de espaguetis. Después tenemos estos que tienen nombres súper raros, rafinosa, estaquiosa y verbascosa. También son prebióticos porque están básicamente en las legumbres. Y prebióticos es porque dan alimento a las bacterias, producen más bacterias buenas para nuestro organismo y producen gases. Pero vamos a ver cómo eliminarlos, ¿ok? Porque yo sé que eso es una cosa que me gusta mucho de las legumbres. Luego está este que es muy importante, almidón resistente, como su nombre lo dice, resiste, no se digiere en el tracto intestinal. Y este está básicamente en tubérculos, algunos cereales. Este lo vamos a ver con más detalle. Y finalmente están los mucilagos o gomas, que también lo que hacen es retener agua, crear volumen, y por eso se utilizan como espesante. Quizás ustedes lo han visto como goma tragacanto, agar agar, hay otra más, la goma arábica. Todos esos que crean como volumen y espesor tienen mucílago. Incluso la linaza, que es una semilla y la asociamos con grasa, tiene mucílagos. Esa es la fibra de la linaza. Si nosotros quisiéramos entonces resumir un poco dónde están las fuentes de fibra de los alimentos, vemos que hay algunas que incluso se repiten. Si ustedes ven las legumbres o frijoles, no sé cómo las conocen, en la parte interior es fibra soluble, pero en la parte exterior es no soluble. Luego tenemos la avena, la cebada y el centeno, que es soluble, pero después los otros granos, incluyendo estos que acaban de nombrar, la parte externa es no soluble. Y así, es decir, que muchas veces hay alimentos como estos de aquí que tienen soluble y no soluble. Hay otros que son más abundantes en fibra soluble y otros más en no soluble. Por eso se recomienda que, como las dos son importantes, haya un equilibrio y una mayor variedad. Por ejemplo, hay soluble en las papas, ¿verdad? En las cebollas, en las algas, en los frutos secos. Sin embargo, es importante comer verduras de hojas verdes o verduras que llaman fibrosas, que se las nombré antes, que vendrían a ser como las alcachofas, las espinacas, que también son de hojas verdes, las coliflor, las judías, yo las llamo vainitas, no sé cómo se llama en otros países, que es una que es larguita así y plana y es verde. Esa es las judías, ¿ok? Veamos los beneficios de la fibra más allá de que no nos cause estreñimiento ni tampoco diarrea. Son un montón. Perdón. Por un lado tienen que disminuye la palatabilidad de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando comemos y algo está muy sabroso nos provoca comer mucho, mucho más, ¿verdad? El hecho de que la fibra esté presente en ciertos alimentos hace que sí estén sabrosos, sin embargo no están tan sabrosos y no exageramos en la ingesta. Esto mismo hace que los alimentos tengan, la fibra, tengan un mayor volumen porque retienen mucha agua, ayuda a llenar el estómago, ese volumen enlentece o ralentiza el vaciado gástrico, con lo cual tenemos saciedad durante más tiempo.
los niveles de glucosa y sangre, glucosa y insulina en sangre tardan más en subir. Cuando nosotros comemos harinas refinadas, un pan blanco, ¿no? Unas galletas, cosas así, eh, como es un carbohidrato refinado, ah, se convierte en glucosa, hay una gran cantidad de glucosa en sangre y se disparan los niveles de insulina para retirar esa glucosa. En cambio, cuando el alimento es un pan integral, ¿verdad? O no voy a decir una galleta integral, pero bueno, que esté hecha con, no voy a decir que es buenísima, pero que esté hecha con harina integral, entonces realmente los niveles de glucosa no suben tan exageradamente, no se necesita tanta insulina, con lo cual tampoco va a haber esa caída tan rápida y vas a tener hipoglucemia o vas a tener ganas de comer más y entrar en un círculo de comer y comer más carbohidratos. Por eso puse ese tip. Cuando uno tiene alguna comida importante, cumpleaños, fiestas como las navidades, bodas, siempre es aconsejable comer una ensalada o comer vegetales cocidos de primero. Esto ya crea que haya menos de elevación de la insulina y con lo cual todo lo demás que comas no va a seguir disparando la insulina. ¿Ok? Eso es un truquito que está allí. Incluso el aumento del volumen que hace la fibra en los alimentos y en las heces hace que también se eliminen más calorías. ¿Ok? Por eso que no es solamente una cosa de come fibra por el estreñimiento, sino que también tiene muchos beneficios y no solo también cuando la gente quiere hacer una dieta de restricción calórica, sino tiene muchos beneficios a nivel de salud. También tiene sus inconvenientes, no lo vamos a negar. Una es los antinutrientes. El principal es el ácido fítico. El ácido fítico viene unido también a los alimentos que tienen fibra y lo que hace es que cuando llegan al intestino retiene estos minerales, magnesio, zinc, calcio y hierro, básicamente. Entonces no los absorbemos y nosotros necesitamos absorber esos minerales porque son importantísimos. Entonces, ¿cómo podríamos disminuir esto? Remojando las legumbres, incluso remojando el arroz. Sé que suena raro, pero sí sería conveniente remojar el arroz. Por muchas cosas, por ejemplo, el arroz se cultiva con mercurio. Incluso el arroz más orgánico y tal tiene algunas trazas de mercurio. Entonces siempre es bueno dejarlo remojando igual que otra legumbre y al día siguiente tiramos esa agua y cocinamos con una agua nueva. Incluso la quinoa se debe lavar para eliminarle algo que se llaman saponinas, que también son antinutrientes y que también retienen la absorción de los minerales. También hay otros antinutrientes en la fibra, como son los inhibidores de proteasa. ¿Eso qué quiere decir? Las proteasas son las enzimas que ayudan a degradar las proteínas. Entonces, si se inhibe esa enzima, la proteína, sobre todo animal, no se va a degradar y se va, digamos que, a fermentar, pudrir un poco en el intestino. Entonces, por eso es importante eh, recurrir a ciertos trucos cuando comemos alimentos como las legumbres o los cereales que tienen ácido fítico. Y también hay lectinas. Parece que no son todos bondades, ¿no? No, pero sí, eso se elimina muy fácilmente. Miren, remojando, fermentando o, por ejemplo, también germinando. No sé si han escuchado que se germinan las lentejas con un poquito de agua durante varios días y luego después se pueden incluso hacer como una especie de papilla, comerlas así directamente en ensalada o hacer una especie de papilla y crear una hamburguesa, por ejemplo. Entonces, otros trucos que también sirven, porque hay otro inconveniente, todo el mundo conoce, son las flatulencias y las malas digestiones. Hemos remojado, ¿verdad? Hemos cocinado e incluso vamos a utilizar especies carminativas. ¿Qué quiere decir esto? Comino, anís,
el laurel en las lentejas, por ejemplo, el cilantro, el romero. Son especies que ayudan a disminuir el tema flatulencias y malas digestiones. También si te gusta cocinar con algas, puedes usar la alga kombu, un trocito de alga kombu que se coloque allí como cuando uno coloca el laurel en las lentejas. Siempre hagan legumbres combinadas con verduras. Esto también ayuda muchísimo. Hay gente que dice, yo hago lentejas viudas, que son o frijoles negros viudos. Es decir, sin nada, solo los frijoles. Mézclenlo siempre, cocínenlo, hagan como un guisito con verdura. Mastiquen mucho, 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 mucho. Eso también ayuda. Y como están masticando, también están ensalivando. Entonces eso ayuda a que disminuya muchísimo las flatulencias. Y posteriormente a comer unas legumbres, no tomen fruta, no porque la fruta sea mala, ojo, sino porque es una fibra que no está cocinada. Y es fibra más fibra más fibra. Y por otro lado, tomen alguna infusión de jengibre, de anís, de hinojo, ese tipo de cosas, de menta, que ayude a hacer digestión, con lo cual ya hay una serie de cosas que se pueden hacer para disminuir las flatulencias y las malas digestiones y que no haya excusas para no comer legumbres. Ahora vamos a ver qué son los almidones resistentes. Este no, es un tipo de fibra muy interesante para nuestra salud. Es un tipo de carbohidrato, como todas las fibras, que va a resistir, por eso se llama resistente. Se va a resistir a ser digerido. Va a ir directamente al colon o intestino grueso. Va a alimentar a los bichitos, la flora intestinal o microbiota, como los conozcan. Por eso es un prebiótico. Y las calorías de este tipo de almidones casi no se cuentan. ¿Qué quiere decir? Que como no es digerido, digamos que de un 100%, un 70% se absorbe, pero el otro 30% se elimina. ¿Dónde están estos almidones resistentes? Hay 4 tipos. Uno, le llaman tipo 1, tipo 2. El tipo 1 encapsulado en fibras vegetales, semillas y legumbres. El tipo 2 en forma granular y no es digerible para nada y está en el plátano. Cuando hablo de plátano, no es banana, es plátano el grande, yuca y papas. El 3 es un almidón incluso retrógrado, ya vamos a ver por qué se llama así. Y el 4 es procesado, no es natural, es como yo les había comentado, cuando ustedes ven una etiqueta que dice inulina, ya saben que es una inulina creada en laboratorio. O sea que no es una fibra buena para el cuerpo. Esta imagen puede resumir bastante bien las fuentes de almidones resistentes. El arroz, preferiblemente de grano largo, como el basmati, por ejemplo. El jasmine también creo que es de grano largo. Este tipo de plátanos. La banana también lo tiene, pero no tanto como el plátano, o plátano macho, como lo conozcan. Las papas, la fécula de papa, la yuca y hay otros tubérculos, por ejemplo la batata tiene, pero en menor grado, las lentejas tienen, los guisantes tienen, guisantes o arvejas, creo que también se les dice. Trato de buscar una terminología que todos podamos entender. ¿Cuáles son los beneficios de los almidones resistentes? Primero, reduce la permeabilidad de la barrera intestinal. Yo les dije antes que cuando las sustancias tóxicas pasan la barrera intestinal, ¿verdad? Si este es el tubo y pasa hacia adentro, va hacia la sangre. Y eso son sustancias que no deben estar en la sangre. Entonces reduce esa permeabilidad y se hace mucho más fuerte para que no pasen ese tipo de sustancias. Fortalece el sistema inmune. Hemos hablado, bueno, se ha estudiado mucho que el sistema inmune, el 80% del sistema inmune reside en nuestros intestinos. De hecho, al intestino se le llama el segundo cerebro, porque se ha comprobado que hay comunicación bidireccional entre nuestro cerebro y nuestros intestinos. Nuestro cerebro le manda información a los intestinos y los intestinos también le mandan información al cerebro. Y si tú tienes unos intestinos sanos, tu cerebro está sano.
Reduce los niveles de glucosa en sangre post comida. Esto lo hacen todas las fibras, pero mucho más los almidones resistentes. Y por ende, si hay una estabilidad en los niveles de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina. Y mantiene la función normal de la microbiota. Los bichitos los vuelvo a nombrar. Es decir, que se desechen los residuos metabólicos que no necesitamos. Que se creen ácidos biliares o los otros ácidos grasos que sirven de fuente de energía. Que se aumente la absorción de electrolitos, los minerales que hablábamos, hierro, calcio, el magnesio, ¿okay? El sodio, todos son importantes porque también tenemos que tener equilibrio electrolítico. Y ayuda a la producción de vitaminas como la biotina, el folato, que son vitaminas B del grupo B y que son esenciales para mantener en equilibrio el metabolismo de las proteínas, de las grasas y los carbohidratos y de un millón de funciones más que tiene nuestro cuerpo, o la vitamina K. Entonces, allí como veo en el dibujo, si tengo un intestino feliz, tengo un cerebro feliz. Me enfermo menos y estoy en mayor equilibrio. Bueno, ¿cómo crear? Creo que aquí no se ve, a ver, ¿cómo crear el almidón resistente? Muy fácil, como dice aquí. Nosotros vamos a cocinar, por ejemplo, un arroz hoy. Lo dejas enfriar, o un arroz, una tortilla de patatas, o hierves los plátanos, los dejas enfriar, los guardas en la nevera y los vuelves a calentar. Incluso si no los calientas, está bien. Pero si los calientas, el almidón resistente se crea con mayor proporción. Y te los comes al día siguiente, o al rato. ¿Han escuchado alguna vez cuando dicen las lentejas están más ricas al día siguiente? Es esto. El almidón resistente crea como una especie de espesor, es más espeso. Entonces, se crea haciendo esto, cocinando, dejando enfriar, guardarlo en la nevera y volver a calentar. Y aquí les pongo un truco incluso para controlar la elevación de la glucosa en sangre. Cuando hagan arroz, al agua del arroz pónganle una cucharadita de vinagre de manzana. Eso ayuda a controlar los niveles de glucosa cuando comemos, por ejemplo, arroz blanco, que es un carbohidrato. A ver, ok, siempre recuerda que estos pasillos no tienen nada para nosotros, nada bueno. Se pueden, ojo, yo tampoco soy 100% rígida y no acepto esto, yo también como esto, de vez en cuando, pero lo como. Pero no caigan en el engaño de está enriquecido con vitaminas, está enriquecido con fibra, nada de eso. Todo lo que está enriquecido primero lo empobrecieron. Piensen en eso. Al alimento, por ejemplo, la harina, al cereal, le han quitado todos sus nutrientes que venían naturales de la naturaleza, y se los volvieron a añadir. Con lo cual, nada, cero. No es nada bueno. Toda dieta debe estar basada, es conveniente que esté basada, y cuando me refiero a dieta no es régimen para adelgazar, perder peso, restricción calórica. Dieta es lo que comemos a diario, eso es lo que significa la palabra dieta, alimentación diaria. Tu alimentación diaria puede ser a base de pizzas y galletas, o puede ser a base de verduras y proteína animal, por decir algo. Pero toda dieta sería conveniente que estuviera basada en una alimentación rica, sobre todo en verduras, luego frutas, y que sean alimentos de temporada. ¿Qué quiere decir esto? Donde es posible comprar en mercados, en supermercados, ¿verdad? Verduras y frutas del tiempo. Es decir, por ejemplo, la sandía es típica del verano. Entonces es cuando está mejor en su punto, incluso está más barata porque hay mucha producción de sandía, tiene que salir y entonces la ponen más barata. Ese es un detalle para darse cuenta cuando la fruta o la verdura es de temporada. Y la bajan de precio para que todo el mundo se anime a comprarla. Entonces, si la sandía es de verano, ¿por qué comerla en diciembre? ¿Ok? Esto, por supuesto, rige a las personas que están en el hemisferio norte.
el hemisferio sur sería al contrario, ¿no? Pero lo que me quiero referir, ¿por qué comer algo que es típico de verano cuando es invierno? Entonces, tengan en cuenta esto. Cuando son países del super primer mundo, por ejemplo, como yo aquí en Noruega, no hay manera de saber en el supermercado cuándo es un alimento de temporada porque está todo el año. Claro, las sandías, por ejemplo, no están todo el año, pero la mayoría de verduras sí. Entonces, existen calendarios que te dicen calendarios de verduras de temporada. Sigan por allí viendo cuáles son los que son de temporada y compren. Si tienen acceso a comprar verdura que viene sin intermediarios, o sea que no hay que comprarla en el súper ni nada, sino que directamente el productor, el agricultor te la trae a casa, mejor que mejor. Si no tienen capacidad económica, para eso tampoco hay que estresarse. Hay que hacer lo mejor posible con los recursos que uno tiene. Esto que dice 5 al día es cierto. Preferiblemente 3 de verdura y 2 de fruta. No al revés. Incluyan verduras en casi todas sus comidas, por favor. Esto se llama el plato Harva. Es una manera de empezar a agregar más verduras y otros alimentos en nuestro plato. Yo se los voy a mandar con el correspondiente correo para que lo vean mejor, incluso para que lo puedan ampliar o bajárselo. Pero básicamente, si se fijan, el plato sería lo han dividido en dos. Ellos ponen la fruta aquí, yo aconsejaría, yo después les voy a enseñar, sacarla del plato y que todo esto fuera verdura, fuera todo de la mitad. Como verduras, no incluimos patatas, esos son carbohidratos. Y también, mucho menos las patatas fritas, ¿no? Luego tenemos los aceites saludables, preferiblemente utilizarlo en ensaladas, pero si vamos a cocinar, aquellos que sean termoestables. Aceite de coco, aceite de oliva. Con el aceite de oliva lo que hay que vigilar es que no suban de su punto de humeo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las ven humeando en la sartén, el aceite, tiren ese aceite porque está oxidado. ¿Ok? No queremos comer aceites oxidados. Luego aquí tenemos proteína. Si se fijan, es un cuarto del plato. Esta proteína puede ser de cualquier origen, desde animal, aves, pescados, ganado, y puede ser obviamente vegetal. Ceforio, sí señores. Entonces, legumbres, habichuelas, garbanzos. Los frutos secos aquí también los incluyen como proteína. Sí tienen algo de proteína, pero yo los incluiría en las grasas. Si se fijan, a mí me gusta un poco más este plato porque te dice la mitad del plato es vegetales, proteína, tú escoges cuál va a ser la proteína que más te gusta. La fruta es como un añadido en el sentido de que la puedes comer cuando quieras, fuera, dentro de las comidas, no influye en nada. Y después los carbohidratos aquí vendrían a ser em, desde las legumbres, los cereales, los tubérculos, incluso el pan, preferiblemente integral que blanco, preferiblemente no aumentar tanto su consumo, ¿no? Y aquí no aparecen las grasas, pero también son muy importantes, sobre todo para nosotros las mujeres. Y también lo agregaría en parte del plato. Por ejemplo, la proteína, cuando yo como un huevo, tiene grasa. Si yo como carnes y alguna vez me quiero comer la grasita del carne, está incluida allí. Si quieren quitársela porque dicen que es mala, no es que sea mala, lo que pasa es que dependiendo de las condiciones del animal, si ha sufrido estrés, como estos animales que están hacinados, ese estrés, digamos, se va a la grasa. Entonces hay que retirar preferiblemente esa grasa. La carne no es mala, lo malo es que la frecuencia. Si yo como de 7 días, 4 días carne, pues no está tan bien. Sería mejor, y tampoco hay variedad, porque le estoy quitando espacio a otras cosas como las legumbres o al pescado, que suele ser esos dos alimentos. Entonces traten de que sea como un equilibrio. Si ustedes pueden comprarse este tipo de animales que han sido criados libremente y han comido pasto, no hace falta quitarle la grasa. Pero es básicamente eso, ¿ok? Bueno, por no hacerlo más largo y esto iremos
ahondando más adelante, me gustaría que como tareita personal vieran si en sus menús están incluyendo suficientes verduras y frutas, que a veces las verduras son las más olvidadas. Y ya que estamos hablando que la fibra crea saciedad y tiene muchos beneficios, aprovechen y coman más despacio. Céntrense en lo que tienen en el plato, miren los colores, aprecien los sabores y sobre todo aprecien que lo tienen, ¿no? Hay mucha gente que pues no tiene esa facilidad de tener 3 platos al día o comer todo lo que desearía comer. Entonces, simplemente conéctense con esa gratitud por tener un plato delante que ustedes tuvieron la posibilidad de tenerlo, ustedes tienen esa conexión con, incluso piensen en eso, esa conexión con la persona que lo ha cosechado, ha criado ese animal o ha cosechado alguna verdura y al final está en tu plato. Todas las dudas que tengan, compartan en Facebook porque es importantísimo que todos nos beneficiemos de esas dudas porque muchas veces aprendemos mucho más así que simplemente haciéndolo de manera individual. ¿Ok? Bueno, que estén muy, muy bien.